Buenas noches, hermanos. Pues agradecido con Dios porque nos permite estar aquí reunidos para, como ya oraba nuestra hermana, para escuchar de su palabra, para ver lo que tiene nuestro Dios en esta tarde noche para nuestras vidas. Y considerando el tema general que hemos venido escuchando a través de estos 2 martes anteriores, sobre creciendo, donde el primer martes vimos limpios, renovados y santos, y la semana pasada con nuestra hermana Ale de los frutos. Y hoy nos toca ver el tema de consejo sabio. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos dado un consejo o recibido un consejo? ¿Cuántos de nosotros? Creo que la mayoría en algún momento, en algún tiempo de nuestra vida, damos un consejo. Pero hoy vamos a considerar qué tipo de consejo o cuáles son los consejos que nosotros debemos de recibir y los consejos que debemos de dar. Un conocido me platicaba que tenía un familiar donde lo corrieron de su empresa donde laboraba, y pues este familiar tenía el deseo de poner una tortillería. Entonces esta persona me cuenta que fue a pedir precisamente un consejo para este negocio, y fue a pedírselo a otra persona en el cual su desempeño era ser zapatero. Entonces, hermanos, ¿por qué fue esta persona a pedir este consejo? Porque veía que el zapatero le iba bien en su negocio, era próspero, estaba bien con su familia, y, y pues esta persona que iba a emprender este nuevo negocio de la tortillería, lo que vio fue eso, ¿no? Que tenía, que le iba bien, que estaba bien, y por eso fue a acudir a él y le pidió consejo al zapatero, ¿no? Entonces, esta anécdota probablemente nos pueda parecer burda, simple, pero muchas de las ocasiones a veces actuamos de esa forma, ¿no? Vamos a la fuente incorrecta, ¿no? A donde no, no debemos de pues de ir a que nos aconseje a alguien, pues que en este caso pues no era apto, ¿no? Probablemente en su ramo sí era bueno, pero creo que sí hay diferencia, ¿no? Entre ser un tortillero y ser un zapatero, ¿no? Y tocando el texto de Proverbios, en Proverbios 19:21, dice la palabra: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo algo nuevo? ¿Cuántas experiencias tenemos cada día? Y en esas experiencias pueden ser laborales, pueden ser de algún estudiante, del ama de casa. Y estas experiencias o cuestiones nuevas pueden ser hasta en lo espiritual también, ¿no? Pero como dice la palabra, hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Cuántas veces estamos pensando y nos levantamos haciendo y diciendo, qué vamos a hacer? Pero ¿cuántos de estos pensamientos, cuántas de estas situaciones está Dios? Porque muchas veces nos manejamos así, ¿no? En nuestra creencia, en nuestras experiencias, y pues dejamos al lado a Dios, ¿verdad? Entonces,
en esos muchos pensamientos que el corazón trae, dice la palabra, mas el consejo del Señor permanecerá. Podemos ver que en este versículo nos recuerda todos los planes o metas que nosotros estamos pensando. Incluso en este momento, a lo mejor usted está aquí, pero su pensamiento está en otro lado, ¿no? En algún problema, alguna situación, pero no estamos aquí. Físicamente lo estamos, pero nuestros pensamientos, dice la palabra, nuestros muchos pensamientos que tenemos, no está aquí. Hermanos, es toda una oportunidad el que dediquemos estos minutos y pongamos y fijemos toda nuestra atención para que Dios habla nuestras vidas de una y otra forma. Y estamos aquí para que realmente seamos tocados, realmente tomemos conciencia y podamos, hermanos, poner toda la atención para que podamos ver lo que Dios tiene y hace para nosotros en nuestras vidas, ¿no? Habrá pensamientos que probablemente lo han desvelado, no lo han dejado dormir, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que sus consejos permanecerán para siempre. Para todos esos planes y todos esos pensamientos, realmente necesitamos el consejo de Dios. Necesitamos su consejo todos los días para todas nuestras cosas, así parezcan para nosotros muy sencillas. Necesitamos ir a Dios. Necesitamos realmente no sacarlo de esa ecuación, ¿no? Que todos esos pensamientos, que todas esas experiencias que nosotros llevamos y cargamos, se las depositemos a Dios. Dice Proverbios en capítulo 15, versículo 22, en la Nueva Traducción Viviente dice, los planes fracasan por falta de consejo, muchos consejeros traen éxito. Entonces, hermanos, vemos que aquí en la palabra de Dios dicen, los planes fracasan porque no vamos al consejo, pero ¿el consejo de quién? El consejo de Dios, hermanos. Los consejos de Dios son los que permanecen para siempre, leíamos, ¿no? Déjeme recordarle que fuimos creados, hermanos, para dar fruto. Lo veíamos la semana pasada con nuestra hermana Ale. Y también nuestra vida tiene propósito, porque tenemos un Dios de propósitos. Entonces, hermanos, no desviemos nuestra atención. ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados en esta área también para dar ese fruto. Y esos frutos a veces son visibles y a veces son invisibles, ¿no? Pero los invisibles, Dios los ve. Dios los ve porque se refleja, ¿no? Se refleja cuando el hermano está caminando y está pidiendo el consejo de Dios, y en su caminar y en su diario vivir podemos ver que se refleja. Se refleja en su actuar, se refleja en su pensar, en su decir. Y aquellos que no se ven solamente los ve Dios, ¿no? Estamos tan ocupados y tan afanados en nuestras cosas que tenemos toda la oportunidad de ir a nuestro Dios, entregarle todo, porque Él nos da todo. Podemos ir a Él y pedirle su paz, su consejo, su guía, porque tenemos un Padre donde nos da todo, 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 todo. Dios nos quiere transformar, hermanos.
Dios nos quiere transformar de verdad, una transformación tan genuina que lo hace de adentro para afuera. En mi trabajo a veces utilizan eslogan, ¿no?, para poder vender X o Y producto. Y una de las frases que utilizan es: lo mejor es lo de adentro. Pero quitando eso de lo que los mercadólogos utilizan, Dios sí trabaja verdaderamente en nosotros y lo hace bien y lo hace así, de adentro para afuera. La humanidad está confundida, la humanidad empieza de afuera para adentro. Primero se ve y se fija en lo exterior y después busca lo interior. Cuando sabemos que Dios trabaja ahí, adentro, en el corazón, ahí es donde trabaja Dios. Y una de las características o cualidades que tiene nuestro Dios es que es fiel. Su palabra es fiel. Y es por eso que debemos de ir y acudir y estar ahí día a día con todas nuestras situaciones que tengamos a Él. Tenemos que ir a Él día con día, situación tras situación, paso a paso. Él tiene el método, la forma para cada uno de nosotros. Él trabaja de una forma exclusiva, de una forma tan especial que Él conoce cada una de las situaciones que nosotros padecemos y necesitamos, y que hay en nuestros planes, y que hay con nuestras metas. Pero recuerden que los pensamientos y los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Proverbios 8:14 dice: conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder. Hermanos, dice aquí Proverbios 8:14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Entonces, ¿dónde encuentro ese consejo? ¿Cuál es la fuente donde vamos a buscar ese consejo? Porque ya veíamos anteriormente que a veces nosotros mismos damos consejos y que no son los mejores ni los adecuados, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que buscar esa fuente correcta de dónde encuentro consejo? Y pues, primeramente creo que es la palabra de Dios. La Biblia contiene la verdad revelada de Dios a todos nosotros y nos guía por el camino correcto y a tomar las mejores decisiones. Entonces, hermanos, tenemos la palabra de Dios, que la tenemos al alcance de todos, para que podamos ir a ella y podamos ver y entender los mejores consejos que Dios tiene para nosotros. Y que a su vez, a través de esa búsqueda continua, de esa relación íntima con Dios, nosotros podríamos volvernos una fuente de consejo, pero una fuente de consejo donde realmente basados en la palabra, en las escrituras. Y déjeme leerle el Salmo 37. En el versículo 30 dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vamos a la palabra de nosotros, ¿qué va a salir también? Sabiduría. Dice la palabra de la boca del justo hablará sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Entonces, hermanos, también nosotros podemos convertirnos en esa fuente
confiable siempre y cuando vayamos y dependamos totalmente de la palabra de Dios. Dice el consejo: la habilidad, la fuerza y la inteligencia proceden de Dios. Hermanos, solos no podemos. No podemos, tenemos que recurrir a la sabiduría. El Salmo 19, versículo 13, dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces, solos no podemos, necesitamos la presencia y necesitamos tener esa relación íntima con Dios. Necesitamos que Dios nos ayude a llevar nuestras cargas. Solo cuando reconocemos nuestra debilidad y dependencia de nuestro Señor Jesucristo en todas nuestras áreas de nuestra vida, recibiremos las fuerzas, la dirección y el poder para poder enfrentar los diversos problemas de la vida. Hermanos, voy a leer Proverbios 8. Y como título dice: excelencia y eternidad de la sabiduría. Excelencia y eternidad. Esto nos lleva a considerar que todo esto es eterno y que la sabiduría proviene de Dios. ¿Y a quién va dirigido esto? Dice el versículo 4 de Proverbios 8. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Hermano, nos está hablando que esto es para nosotros, para todos, para los hijos de nuestros hijos. Es para todos. Dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Dice el versículo 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Justas son, verdaderas son, y aborrece la maldad. No hay en ellas cosas perversas ni torcidas, dice la palabra. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo en cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Hermanos, recordemos que el autor de este libro es Salomón, fue Salomón, y podemos ver que Salomón, aún con toda su sabiduría y con todo lo que tenía, dice la palabra, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, dice el versículo 11. Y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor de este libro? Es mejor la sabiduría, es mejor ser sabios que toda la riqueza, que todo
que todo aquello que podamos desear materialmente no es tan importante como llegar y alcanzar a tener sabiduría, y que la sabiduría proviene y viene de Dios. Hermanos, es toda una oportunidad para que consideremos y podamos eh, desconectarnos un poco, o un mucho diría yo, de este mundo donde nos lleva nada más al materialismo, al consumismo, al primero yo, después yo y sigo yo. Tenemos que aprender, tenemos que ir a la palabra, tenemos que aprender de este consejo sabio que nos habla la palabra. Tenemos la fuente correcta, tenemos la palabra de Dios para que todos y cada uno de nosotros como cristianos y como creyentes depositemos toda nuestra confianza en este libro que nos dejó Dios, en su palabra para que realmente nosotros podamos, como habíamos dicho, dar un consejo, y que los consejos que recibamos seamos nosotros capaces de discernir, ¿no? Porque al estar en contacto comunión, al estar en contacto con la lectura de la palabra de Dios, Dios nos va a abrir el entendimiento, Dios nos va a dar sabiduría, Dios nos va a llevar a cosas buenas, porque Él es bueno y su amor y su misericordia siempre, siempre están con nosotros. Hermano, si te sientes solo, cansado, angustiado y sin fuerzas, tienes toda la oportunidad de rendirte. No mires a tu alrededor, no mires los problemas. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia arriba, mirar hacia el Altísimo, donde sabemos que Él conoce todas las cosas, donde Él nos conoce y sabe nuestras necesidades, porque de Él viene la sabiduría, la fuerza, la dirección, nuestro pronto auxilio. Dice la Escritura, míos son el consejo y la habilidad, mía es la inteligencia. Entonces, hermanos, todo viene de la mano del Señor. Esperando que reconsideremos y que vayamos y que pongamos todas nuestras necesidades, todas nuestras inquietudes y las depositemos ahí en el Señor, porque Él nos dará ese buen consejo, como dice la Escritura. Él nos guiará, Él nos llevará por sendas donde nosotros no imaginamos, y aunque a nosotros nos parezcan que no son buenas, para Dios es lo mejor. Para Dios es lo mejor. Él nos va a llevar siempre por ese camino estrecho, pero que al final, como hemos escuchado, es un final glorioso. Un final donde podemos ver su mano, ¿no? Donde podamos realmente disfrutar de las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y como está escrito ahí en la palabra de Dios, y que leía nuestro hermano el primer martes, ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, y la invitación es: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y dice, siempre. ¿Cuándo? Siempre, hermanos. Debemos estar ahí, firmes, constantes y creciendo. A eso nos llamó, para seguir creciendo, para que se noten esos frutos. Hermanos, tenemos toda la oportunidad y el medio para que nosotros y nuestras vidas sean un reflejo del amor de Dios para con nosotros. Amén. Oremos, hermanos.
Nuestro buen Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te rogamos, te pedimos, Padre, que siga siendo tú en nuestras vidas, que sea tu Santo Espíritu asistiéndonos y que nos lleves, Padre, a considerar tu palabra. Que el consejo que tú das, Señor, es para bien, porque es sabio, Señor. No permitas que las actividades del mundo, que lo que el mundo promete, Señor, nos atrape, Señor. Te rogamos y te pedimos, Dios, que seas tú manifestándote en cada una de nuestras vidas y seas tú obrando de tal manera para que el consejo que viene y proviene de ti sea en nuestras vidas, Señor. Permite que lo aprendido, Señor, permite lo que tú nos enseñas, podamos transmitirlo, Señor, también de buena manera. Un buen consejo, Señor. Que seas tú obrando de tal manera para que tu pueblo, Señor, refleje tu amor. Para que tu pueblo, Señor, pueda ver, Señor, como tu palabra lo dice, no estamos solos. Tú estás todos los días hasta el final del mundo, Señor. Te agradecemos, Dios, en este tiempo, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Dejo este lugar.